Bueno, la realidad es que es más que el ramal este de Tandil Constitución, sino todo lo que tiene que ver con la empresa Ferrobaires. Es una empresa que pertenece a la provincia de Buenos Aires y que, bueno, las nuevas autoridades lo primero que hicieron fue evaluar un informe que se elaboró hace ya un tiempo, donde se aclara, surge claramente de este informe que no están dadas las condiciones para que corran las formaciones por los rieles en las condiciones en las que se encuentran, por cuestiones de seguridad. O sea, básicamente acá lo que está en juego, o lo que impulsa la decisión de paralizar el movimiento de los trenes de Ferrobaires, son cuestiones de seguridad. Hay también una decisión de transferir la empresa a la órbita nacional. Esto significa que no quede más dentro de la órbita provincial y como que estaba antes, a pertenecer exactamente como estaba antes de Ferrocarriles Argentinos. Así que yo entiendo, esto lo voy a saber seguramente en los próximos días, que el servicio se va a restablecer momentáneamente, no sabemos exactamente cuándo se va a restablecer, pero rápidamente se va a empezar todo un proceso de actualización de la infraestructura ferroviaria que está, ya te digo, con una falta de inversión muy grande. Todos habremos leído en estos días, desde que surgió la mala noticia de que se interrumpía el servicio, parte del informe publicado, donde se lee claramente la cantidad de horas o kilómetros, según esté expresado, excedido que tiene todo el sistema. Pero espera, que dijiste algo muy importante y no puede pasar desapercibido. Mencionaste que vos tenés noticias de que se podría restablecer a la brevedad, más allá de, bueno, algunas readecuaciones que hay que hacer. Exactamente. La pregunta yo la hice a los efectos de por ahí tener un principio de información. No me aclararon exactamente cuál de todos los servicios, porque son por lo menos 5 o 6 servicios que tiene Ferrobaires o que tenía hasta este momento, pero tengo entendido por lo que me dijeron que hasta que pase a la órbita nacional y que se empiecen a hacer las obras de manera tal de darle seguridad al servicio, lo van a restablecer. No sé exactamente cuándo. Yo me voy a ocupar, porque es un tema de interés para la ciudad. Ustedes se han ocupado mucho, e inclusive hemos escuchado acá testimonios de usuarios frecuentes que, bueno, bien aclaraban que el tren, la formación tenía una velocidad hasta Las Flores, y de Las Flores hasta Tandil tenía una velocidad mucho menor, porque justamente es la parte que está más afectada de los rieles. Entonces, evidentemente, antes de que surja algún problema, un descarrilamiento, llamémosle un problema como el menor, las autoridades tomaron la decisión de interrumpir el servicio con esta condición, ¿no? Pasarlo a la órbita nacional y rápidamente empezar a invertir. Claudio, en el mismo sentido, ¿qué piensa de los dichos del viernes pasado de Alejandro El Topo Rodríguez, quien dijo que esto era una especie de excusa para realmente cerrar el ferrocarril porque no es rentable? Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo. Yo escuché la nota que hizo. Él habló de desguace de Ferrobaires. No está esa decisión en lo más mínimo, pero en lo más mínimo. Todo lo contrario. Yo te diría que este nuevo gobierno, al menos el gobierno nacional, tiene una decisión respecto del sistema ferroviario federal. O sea, la inversión dentro del endeudamiento que ha tomado la República Argentina, gran parte es para todo el sistema de infraestructura en transporte, y el ferroviario va a tener un rol central en esto. El transporte de pasajeros en tren es un medio que es deficitario en todo el mundo, pero las empresas de alguna manera compensan el déficit que produce el transporte de pasajeros con el transporte de cargas o algún subsidio. Así que yo creo que en ese sentido, nada más alejado de la realidad. Yo sí consulté hace ya un par de semanas, porque estuve justamente con un funcionario o un exfuncionario de Ferrobaires acá en Tandil reunido, y me dejó la inquietud, y bueno, yo consulté y me dijeron no, para nada está tomada la decisión de discontinuar algún tipo de servicio, todo lo contrario. Lo que pasa que vemos el estado de los vagones, vemos el estado de las máquinas, las locomotoras, vemos el estado de los andenes y de las vías, y te das cuenta que evidentemente Ferrobaires, que el año pasado perdió 1.200 o 1.260 millones de pesos, o mejor dicho, hubo que poner el Estado provincial para que funcionara la empresa. Bueno, es un
un número que si uno lo tendría que ver en instalaciones, uno no lo ve. O sea, ese es el tema que hay que resolver rápidamente. Acá hay algunas paradojas. Obviamente el tema de la seguridad como planteo, algunos lo pueden ver como excusa, otros como un planteo razonable a partir de los informes. Ahora, mientras tanto hay mucha gente que quizá no puede pagar un pasaje en micro para ir a Buenos Aires. ¿Qué hacemos con esa gente mientras tanto? Sí, bueno, esa lamentablemente es la situación que hasta que se restableció el servicio volvimos para atrás en ese sentido, ¿no? La única opción era el colectivo, que tampoco tienen un servicio de calidad para lo que vale el pasaje, porque en realidad yo escucho muchas quejas de los que viajan frecuentemente en colectivo, con los horarios, con las unidades, el estado de las unidades y demás. Lamentablemente por ahora y hasta que se resuelva esto, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar sin el servicio de tren, pero bueno, el valor del pasaje en tren era el 50%, más o menos del valor del colectivo. Era una opción para la gente que tiene que viajar frecuentemente y que se hacía un ahorro muy importante. Un poquito menos del 50%, el más económico. 170 pesos creo que antes de cambiar este tema, porque hay varios temas para charlar con Claudio, esta pregunta quizás sea una pregunta un poco capciosa, pero la gente lo plantea y yo también lo pienso, Claudio. Bajo este mismo aspecto, ¿no tendríamos que clausurar, por ejemplo, la ruta 3 por la cantidad de muertes, por la peligrosidad y por la falta de seguridad que hay en esa ruta? ¿No deberíamos cortarla hasta que estén dadas las condiciones de seguridad para poder circular con tranquilidad? Vos viajás a Buenos Aires y sabés lo que es el tramo, para nosotros el tramo entre Las Flores y Monte. Bajo esa circunstancia, y si hacemos un estudio de la ruta 3 y su peligrosidad, probablemente nos indique lo mismo que indica para el tren. Sí, estoy de acuerdo, Claudio, con lo que decís. Las rutas están en un estado también calamitoso. Muchas veces el estado de la ruta es el responsable de los accidentes fatales que vivimos a diario en la Argentina. Yo no sé, la respuesta a tu pregunta es compleja. Lo que sí te puedo decir es que me parece una decisión acertada desde el gobierno. El gobierno no puede ser responsable de un accidente conociendo y sabiendo la falta de seguridad que tiene el sistema. ¿Y quién es responsable si se muere alguien más en la ruta 3? Bueno, en principio, Claudio, hay una diferencia enorme que es la persona que utiliza la ruta lo hace por su propia decisión. Las autoridades bonaerenses, que son los titulares de la empresa Ferrobaires, tienen un informe que dice los trenes no tienen las condiciones de seguridad como para ponerlos en funcionamiento. ¿Qué funcionario va a querer firmar bueno, no, que viajen igual, porque como es barato, aunque sea inseguro, que viajen? Es medio riesgoso, ¿no? Bien, bueno, cambiando de tema ahora sí, Claudio, vamos a hablar de este tan promocionado y publicitado segundo semestre, ¿no? Bueno, ya hemos comenzado ahora. Quiero saber cuáles son tus expectativas de este segundo semestre aquí en el plano local y nacional también. Bueno, el segundo semestre la verdad que trae muy buenas expectativas para los argentinos en general, porque como en todo, o sea, es como la construcción de una casa, ¿no? Cuando uno llega a un terreno donde no hay absolutamente nada, lo que quisiera el primer día que empieza a construir una casa, pasar esa primera noche ya durmiendo en la habitación, en la futura habitación que va a tener. Es un proceso que seguramente lleva un poco de tiempo, hasta que uno ve o siente o percibe definitivamente los resultados en el bolsillo, que es lo que estamos esperando todos. ¿Qué significa esto? Con tanta alusión que se hizo el segundo semestre, principalmente desde el gobierno nacional, el presidente, ¿no? Mauricio ¿No fue un error? No creo porque vos date cuenta que a la gente vos tenés que generarle una expectativa y sobre todo una expectativa en el corto plazo, que después tengas un par de meses más o un semestre más o un semestre menos no es grave. Perdón, pero en ese semestre, perdóname Claudio que discrepe y le pido disculpas la interrupción a Paola también. Pero ¿es grave o no es grave de acuerdo a la gente que vaya quedando en el camino? Estamos hablando de un semestre. No, pero quedar en el camino, Claudio, es una cuestión de la que venimos en la Argentina con datos récord, no de este semestre pasado, de años, donde hay gente que ha quedado en el camino. No, pero se está jugando con las expectativas. No, pero no es vos decís que no es importante. No. Bueno, no coincido, yo Claudio, quiero generar expectativas, pero que sean reales. No, por supuesto, pero son reales. Lo que pasa es que alguien por ahí aprovechó este dicho o esta frase para decir, en el segundo semestre todos vamos a tener un montón de plata en el bolsillo. No es así. No es así. O
sea, lo que va a suceder, lo que ha sucedido, es que empiezan a acomodarse algunos indicadores, empiezan a verse que muchas flechitas que iban para abajo empiezan a ir para arriba, y eso va a significar que en los próximos meses la gente empiece a percibir que la cosa va cambiando, ¿no? Claudio, y en esta misma metáfora que estás utilizando respecto de la construcción de una vivienda, ¿no? Tenemos que ver que para que todo funcione mejor, los cimientos estén correctamente hechos. ¿Se puede decir que en este primer semestre ya se realizaron los cimientos para que ahora crezca y florezca la economía? Mira, yo creo lo siguiente, Paola, a ver, siguiendo con la metáfora. Lo que había era una construcción que tenía un grado de debilidad preocupante. ¿Esto qué significa? El cepo al dólar, la situación con los holdouts, toda una serie de situaciones que veníamos teniendo en la Argentina y que no se habían corregido y que había que corregirlas. Lo primero que se hizo fue de esa construcción endeble voltearla como para empezar una construcción sólida. Entonces las decisiones que se han ido tomando son de lo que se llama macroeconomía, que no le llega a la gente, no nos llega a ninguno de nosotros. La macroeconomía es lo que primero se debe corregir para después empezar a corregir otros indicadores. Así que de la construcción lo que se hizo fue tirar todo lo que estaba muy débil para empezar a hacer algo sólido. Y eso es lo que vamos a empezar a percibir seguramente en los próximos meses. Hay indicadores, si vos me preguntás cuáles, bueno, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es nada más y nada menos que el 40% de la Argentina en población, en aporte presupuestario y en presupuesto también, tuvo 4 trimestres el año pasado deficitarios. Y el primer trimestre del año 2016 es un primer trimestre con signo positivo. ¿Esto qué significa? Que se empezó a ordenar la economía de la provincia de Buenos Aires, que hay un montón de quejas, hay un montón de protestas porque hay gente que seguramente vio que se le cortó algún beneficio. Bueno, todo eso se va a ir recuperando, pero de manera ordenada, porque todo lo que hemos ido escuchando a lo largo de estos meses de situaciones en IOMA, situaciones en la justicia provincial, en la policía, en educación y demás, fundamentalmente eran por un grado de desorden muy importante. Bueno, y seguimos aquí dialogando en este caso con el concejal del PRO, Claudio Erzinger, y nos había quedado una pregunta pendiente, Claudio, y era, bueno, ¿qué opinión te merece respecto de algunas decisiones que se toman o que se han tomado en este primer semestre y de repente, como por ejemplo el tema tarifas, ¿no? Se implementa algo y luego se retrotrae, se ponen topes y se acomoda la situación? Bueno, evidentemente es una situación bastante desagradable, ¿no? Porque obviamente una noticia como esa que generó tanto malestar y tanto mal humor entre la gente, comprensible, porque vos imaginate que primero y principal, lo hablábamos en el bloque anterior, hay muchas familias que están pasando una situación bastante difícil económicamente desde hace bastante tiempo. Y yo me ponía en el lugar de muchos vecinos, para citar gente de la ciudad de Tandil, ¿no? Que tiene que alquilar, que tiene que pagar un alquiler y que tiene un ingreso bajo y que gran parte de ese ingreso se les va en el alquiler. Si a eso le sumamos el incremento que significó, bueno, este año el aumento del transporte público, el aumento del combustible, y se vino el aumento de la electricidad, que fue un impacto por supuesto, y el del gas, que fue el impacto mayor. Obviamente a mí me pareció que era una cuestión, estaba estudiada y también había una razón, por supuesto, para hacer una cosa así, pero que no se había considerado el impacto que iba a tener justamente sobre un segmento muy importante de la población. Acá en Tandil nosotros más o menos habíamos sacado un número, una cuenta de la cantidad de familias que no iban a poder pagar la boleta de gas, y realmente empezaron a surgir los amparos, las medidas judiciales, los reclamos. Y por suerte esto lo reconsideró el gobierno nacional y finalmente dieron marcha atrás. ¿Qué pienso al respecto? Yo digo, bueno, en buena hora que dieron marcha atrás y que finalmente reconocieron que había sido un error haber pretendido actualizar la tarifa en un solo paso de una manera tan violenta, porque había personas que pasaban a pagar, independientemente de cualquier otra cuestión, 3.500 o 4.000 pesos por la boleta del gas que habían consumido, que probablemente sea el valor correcto que haya que pagar, pero para eso una persona, una familia, obviamente tiene que tener un ingreso que le permita pagar ese monto en un hecho consumado, por otro lado, porque se había anunciado, se había avisado, pero la gente obviamente no es consciente hasta que no tiene el papel adelante.
Yo entiendo que hay una preocupación, y también lo hemos mencionado, y ustedes se han ocupado bastante del tema, de hacer un uso racional de la energía, en la electricidad, en el gas, en cualquier energía, que obviamente en cualquier parte del mundo es cara, porque estas energías no renovables fundamentalmente, producirlas tienen un costo muy alto. Y Argentina, que era exportadora de estas energías, desde hace unos años esta parte, además las tiene que importar. Entonces tiene un costo adicional. Pero me parece que, en resumen, fue importante haber reconocido el error y haber dado marcha atrás. Eso obviamente tiene un costo, seguramente que tiene un costo, pero es preferible pagar que el gobierno lo asuma y no que la gente se quede sin un servicio, ¿no? Claudio Ersinger, concejal del PRO, está charlando con nosotros. Ya nos hemos quedado sin tiempo y yo quería hablar de algunos temas locales. Por ejemplo, una situación que comenzó en la zona de la Movediza. Estuvimos hablando de esa cuestión y ustedes hicieron de nexo con el Ejecutivo. ¿Qué nos podés contar al respecto y cómo está la situación hoy? Bueno, sí, efectivamente, la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, que depende del Ministerio del Interior de la Nación, tiene un programa por el cual realiza intervenciones en barrios de vulnerabilidad integrales, ¿no? O sea, agarra una zona, en este caso se propuso una zona del barrio La Movediza, y le hace una intervención integral que significa llevarle los servicios básicos, cloaca, agua fundamentalmente, si no tuvieran gas de red también, y después, por supuesto, cordón, cuneta, alumbrado público y en algunos casos también asfalto. Esto además incluye algún área de esparcimiento, o sea, poner en condiciones un área verde, una plaza con el equipamiento, el mobiliario, los juegos. Bueno, es una forma de dar de manera instantánea e integral a un sector de un barrio, que probablemente no abarque a todo el barrio, pero sí a un sector, condiciones y calidad de vida. Es un programa muy interesante que inclusive no es un programa de este gobierno, es algo que ya venía del gobierno pasado también, ya existía esto, se llamaba Padre Mujica en aquel momento, e involucra contempla todo eso, la integralidad, ¿no? Llega el Estado y le va a dotar a ese barrio o a un sector del barrio de todos esos beneficios. Así que sí, bueno, la semana pasada estuvimos con gente de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y de Obras Públicas, en una primera reunión, simultáneamente había otros 2 municipios, es una oficina bastante grande, había otros 2 municipios de la provincia de Buenos Aires, también con funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente, hablando del mismo tema para sus respectivas ciudades. Así que seguramente por estos días se va a seguir avanzando y probablemente vamos a estar firmando un convenio con el Estado Nacional, no sé, capaz que en un mes para que estas obras se inicien. Buena noticia. Bueno, Claudio, gracias. Nos quedaron temas locales para charlar, pero será motivo de otra visita. Por supuesto, cómo no, por supuesto, con todo gusto. Un placer, reitero, que me hayan invitado en el día que inicia Paola bueno, y seguramente le va a ir muy bien a usted, Claudio, en esta nueva relación matinal. No lo dudo, en absoluto. Gracias, Claudio. Muy, muy amable. No, al contrario, que tenga buen día. Claudio Ersinger charlando con nosotros. Hacemos la pausa en Tandil Despierta, ya seguimos. 0810